Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Sean cordialmente bienvenidos a la cuarta charla técnica del ciclo de charlas martes con la IHR, la cual lleva por título Gestión de los recursos hídricos en un marco de cambio climático. Nuestro objetivo como asociación apunta a reforzar y complementar la formación académica y profesional tanto de los integrantes de la IHR como de otros actores con los que podamos lograr alcanzar un trabajo sinérgico. Así, nuestra intención es conectar profesionales y estudiantes con actividades de contingencia e interés técnico-social, llevando con ello la divulgación científica, técnica, social y ambiental de nuestro quehacer a la ciudadanía. Hoy tenemos como invitada a la doctora Alejandra Ester, directora del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Ella es ingeniera civil, doctora en Ciencias Ambientales, cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de hidrología, hidráulica y mecánica fluvial. Su campo de acción se centra en el estudio de la disponibilidad de los recursos hídricos, con énfasis en el estudio del régimen hidrológico y balance hídrico de las cuencas, por medio de utilización de distintas metodologías dependiendo del problema a abordar y de la disponibilidad de los datos. Actualmente también forma parte del Comité Asesor en Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos, profesora, su motivación y disposición para hacer posible esta charla y participar junto a nosotros. Le dejo el micrófono y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a IHR Joven en el fondo, ¿cierto?, por invitarme a participar y mostrar un poco de lo que he estado trabajando estos últimos años y un tema que es muy importante, ¿cierto?, a nivel nacional y que vamos a empezar a ver ahora con mayor frecuencia en lo que respecta, ¿cierto?, a lo que vamos viendo cuando vayamos avanzando en los meses de verano. Generalmente cuando hablamos de recursos hídricos nos empezamos a asustar, ¿cierto?, cuando empieza a disminuir el agua. Sabemos que ya vamos a ver ahora, ¿cierto?, más de 12 años con una mega sequía, pero cuando esto se ve más crítico, que es en verano, es cuando empieza a salir en los medios, ¿cierto?, en las noticias a nivel nacional, se pone en el tapete y después como que se olvida unos meses hasta que estamos de nuevo en crisis. Entonces, lo primero, hablemos de la disponibilidad de agua en Chile. ¿Por qué? Porque si yo veo esta tabla que es del Atlas del Agua del 2016, ¿qué veo acá? Veo, ¿cierto?, tengo las distintas macrozonas, la norte, la centro, la sur y la austral, y ¿qué veo? Acá la escorrentía y esto per cápita, ¿cierto?, en las distintas regiones. ¿Y qué puedo ver acá? Que ya vemos que como Chile es un país largo, extenso, ¿cierto?, con una geografía muy variada, que tenemos una diferencia en la distribución del agua. Eso queda claro, ¿cierto? Si vemos acá la escorrentía, ¿cierto?, es menor en el norte y va aumentando hacia el sur. Y también si lo vemos en comparación al per cápita, ¿cierto?, a las personas que viven en las zonas, también vemos que esto es más crítico, ¿cierto? Tenemos una menor escorrentía per cápita hacia el norte que hacia el sur. Incluso hay algunas regiones del norte donde la escorrentía per cápita es el menor al mínimo que se indica que se necesitaría para el desarrollo sostenible, que es 2.000 metros cúbicos por habitante por año. Y podemos ver que ese valor, ¿cierto?, desde la región metropolitana hacia el norte, no llegamos a ese valor. Y también estamos en algunas regiones, ¿cierto?, en estas mismas bajo el promedio mundial, que es de 6.600 metros cúbicos habitante por año aproximadamente. Y acá tengo las cifras a la derecha del 2009 y podemos ver que estas cifras han variado. En unos casos se ve un leve aumento, en otros una disminución. Este aumento se debe también a que tenemos más estaciones ahora que nos permiten evaluar de mejor manera estos datos.
Pero acá lo importante es quedarse con esto, que tenemos un problema de distribución, ¿cierto?, a lo largo del país, y esto que es lo primero que me lleva a pensar, que la solución que haga para el sur, ¿cierto?, no puede ser la misma que para el centro y que para el norte. Pensemos ahora, ¿cierto?, a fines de noviembre, y ahora se decretó para La Unión o Osorno, ¿cierto?, se hizo un decreto de escasez hídrica, también se hizo para la región de los ríos a fines de noviembre. Entonces, las medidas que tomemos en ese caso no pueden ser las mismas que para el centro. Y ahí es donde es lo que proponemos después, que les voy a mostrar con el comité científico, que tenemos que avanzar hacia herramientas que sean más estables en el tiempo cuando estamos ante estos periodos de sequía y no estos decretos de escasez que duran un tiempo y después tienen que ser ajustados. Necesitamos una legislación más flexible para hacer frente a estos problemas de escasez. Bueno, y eso está, si ahora nos vamos, ¿cierto? Recordemos hasta atrás, donde el agua empieza a aumentar, ¿cierto? Desde la región de Higgins hacia el sur, y si nos vamos a los usos consultivos del agua, ¿qué quiere decir eso, cierto? En Chile tenemos dos tipos de usos de agua. Los usos consultivos, que es cuando yo saco el agua del río y después no la devuelvo, como el uso agrícola, agua potable, industrial, ¿cierto? Y después tenemos el uso no consultivo, que es como para el que usa las hidroeléctricas, ¿cierto? Que sacan agua y la devuelven. Ojo, que siempre cuando uno habla de uso no consultivo, se supone que tú tienes que devolver el agua que sacaste en la misma cantidad y calidad de la que la extrajiste. Muchas veces eso no es fiscalizado por quien debiese ser, que es la DGA en este caso. Muchas veces se usan derechos no consultivos y no se controla después que estén siendo devueltos en la misma cantidad, sí, muchas veces en cantidad, pero no se controla la calidad, que es muy importante, sobre todo ahora que hemos visto una disminución del recurso, donde disminuyen las tasas de dilución, etcétera, en los ríos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que también la demanda por usos consultivos está concentrada, ¿cierto?, entre la quinta región, podríamos decir, y la octava región, que es la región del Biobío, o sea, entre la región de Valparaíso y la región del Biobío, que es la zona agrícola, porque aproximadamente el 75% de estos derechos corresponden a derechos para silvagropecuarios, o sea, relacionados de alguna manera con la agricultura. Y solo un 6% corresponde a agua potable, 12% industrial y un 8% a minero. ¿Qué pasa ahora con el uso no consultivo? Podemos ver que, si voy a retroceder, ¿cierto?, el uso consultivo son 771 metros cúbicos por segundo. Este es mucho mayor, ¿por qué? Porque en el fondo lo tomo en un punto y lo devuelvo en otro. Y también se concentra, ¿cierto?, en estas regiones, pero acá vemos un cambio y tenemos en la región de Aysén y de Magallanes, ¿cierto? Podemos ver que también crece mucho el uso acuícola, donde este equivale a nivel nacional al 10%, pero el mayor uso no consultivo está dado en relación a la energía, sobre todo la hidroelectricidad. ¿Y eso por qué es importante? Porque esto tiene que estar relacionado, ¿cierto?, como yo les decía, con las condiciones climáticas, ¿cierto?, y condiciones hidrológicas. Si vemos el gráfico, ¿cierto?, a la izquierda, esto es de un paper de Álvarez Garretón en el 2018, podemos ver la escorrentía promedio anual, ¿cierto?, en milímetros, donde esto está totalmente en relación con lo que veíamos, ¿cierto?, en la tabla anterior, teniendo muchos mayores escorrentías, ¿cierto?, en la zona centro. Llama la atención que si nos vamos acá a la región de Aysén y de Magallanes, podemos ver sectores donde tenemos en rojo la escorrentía, o sea, que significa que es muy poca la escorrentía. ¿Y eso con qué tiene relación? Que ahí los climas son distintos. Acuérdense que la cordillera de los Andes ya desde Chiloé en el fondo hacia el sur ya no está dividiéndonos con Argentina, y tenemos por eso, por ejemplo, en la región de Aysén, si vamos a Puerto Aysén tenemos un clima lluvioso, pero si ya nos vamos a Coyhaique y nos vamos a Chile Chico, es mucho más seco el clima, es un clima de estepa, cambia un poco, y por eso también disminuyen un poco las escorrentías superficiales. Y esto está en relación también a la precipitación anual, y también tenemos las temperaturas diarias, que podemos ver que van cambiando, ¿cierto? Son mayores en la zona centro,
¿Y qué otra cosa debería llamarnos la atención de este gráfico? Si ustedes lo miran, podemos ver una alta densidad de estaciones, ¿cierto? En las zonas centro-sur, podríamos decir hasta más o menos Valdivia, Puerto Montt. Y si nos vamos hacia el norte, esta densidad, porque cada uno de estos puntitos son estaciones, ¿cierto? Disminuye considerablemente. O sea, tenemos no sobre representado, porque aún son pocas, pero tenemos mucha mejor representación de la zona centro-sur en cuanto a las precipitaciones escorrentías que en la zona norte y sur. O sea, es algo donde tenemos que avanzar. Y si nos vamos ahora a los caudales, podemos ver, ¿cierto? Podemos ver esta misma situación, ¿cierto? Donde casi en el norte no tenemos monitoreos y tenemos muy pocos en el sur y también en la zona cordillerana. Y otro punto importante acá, si nos vemos esos puntitos en los caudales medios diarios, ¿cierto? ¿Qué otra cosa les llamaría la atención? Que también tenemos muy pocas estaciones en el secano costero, desde la cordillera de la costa hacia, que son todas las cuencas costeras, que ahora, por ejemplo, se están incluyendo en los planes estratégicos en los planes estratégicos, ¿cierto? de gestión de cuencas, que está licitando la DGA, estos planes estratégicos de cuencas de la DGA, pero podemos ver que prácticamente no hay estaciones de medición de caudales, y precipitaciones y temperaturas menos aún. Entonces eso hace muy difícil calibrar, después validar un modelo para estos fines. O sea, ¿dónde deberíamos invertir en un poco densificar acá esta red? Esto, bueno, lo vemos en el radio, ¿cierto?, del caudal y la precipitación están representados, pero acá quedarse con eso, o sea, tenemos una gran variabilidad a nivel territorial, pero aparte también tenemos una gran variabilidad en cuanto a la distribución espacial de las estaciones y tenemos zonas que están muy poco monitoreadas. Y si vemos los estándares y comparamos con la cantidad de estaciones por kilómetro cuadrado de Europa, Estados Unidos, estamos lejos de eso, hasta en la zona donde tenemos las estaciones donde tenemos la mayor cantidad de estaciones. Hace muchos años, un profesor peruano que trabaja en Estados Unidos me decía, no, en Sudamérica hacer hidrología es como hacer hidrología sin datos. Porque, por ejemplo, nosotros en una estación de 500 kilómetros cuadrados teníamos con suerte 2 estaciones, una estación fluviométrica, con suerte una estación de precipitación o máximo 2, y ellos tenían, no sé, en ese mismo espacio 20 estaciones o más. Entonces, por eso a eso iba su reflexión. Y todo esto que vemos ha sido agravado, ¿cierto?, por lo que estamos viendo de cambio climático, y esto nos va a... ¿Qué nos hace el cambio climático? En el fondo, ¿cierto?, nos cambian los niveles de energía en el planeta. ¿Y esto qué va a hacer? Va a cambiarme todo el ciclo hidrológico, porque vamos a tener un aumento en las tasas de evaporación y transpiración, va a aumentar la capacidad de la atmósfera de contener agua, altera los patrones de circulación global de la atmósfera, cambia los patrones de precipitación en cuanto a frecuencia e intensidad, altera obviamente la acumulación y el derretimiento de las nieves y glaciares, y eso lo hemos visto acá en Chile, ¿cierto? Esas son cosas a nivel general que se dicen, pero si nos vamos al ejemplo chileno, hemos visto una menor acumulación de nieve en la cordillera en los últimos años. De hecho, una estación que yo tengo en el Parque Nacional Tolhuaca desde el 2010 aproximadamente, los primeros 2 años, teníamos 1 o 2 metros de nieve que duraba hasta mediados de septiembre, fines de septiembre, a veces hasta incluso un poco hasta principios de octubre. Y ahora, ¿qué pasa? Que hemos visto todos los últimos años que cae nieve, unos 25 centímetros, y se derrite en 3, 4 días y ya no se acumula. Entonces no tenemos acumulación. Bueno, y esto obviamente está relacionado con lo que estamos esperando, ¿cierto? ¿Y qué se espera a nivel sudamericano? Todos los modelos coinciden que vamos a tener un aumento de las temperaturas, ¿cierto? Y en algunas zonas y en cuanto a las precipitaciones, ahí, si vemos este achurado, ¿qué significa el achurado? Que son pocos cambios, y muchos de estos cambios hay incertidumbre. O sea, algunos modelos dicen que va a aumentar más, otros o que va a disminuir más, otros dicen que va a disminuir menos. No hay concordancia entre los modelos. En cambio, en el caso de la temperatura, todos los modelos dicen que va a haber un aumento de las precipitaciones. Vamos a verlo más adelante en una imagen para Chile específicamente.
¿Y qué va a pasar entonces con estos cambios en la disponibilidad de agua y qué hemos visto hasta el momento? Esperamos, ¿cierto? Como les decía, que haya aumentos de contenido de humedad en la atmósfera, incremento en la intensidad de las lluvias, disminución en los periodos de retorno de los eventos extremos y variabilidad de eventos extremos. O sea, vamos a tener inundaciones más frecuentes, ¿cierto? Pero también periodos de sequía más prolongados y más intensos. Y eso acá no lo puse en la presentación, pero es algo que estamos viendo en un paper que estamos terminando de escribir con una alumna de magíster, donde calculamos los distintos índices de sequía y vimos cómo estos espacialmente cambiaban ante distintos escenarios de modelos de cambio climático, y podemos ver que estos se van a ver y van a intensificarse. Bueno, y esto no es solo importante porque pensemos en la cantidad de agua, también es importante porque el agua, ¿cierto?, no la podemos ver una cosa separada, está relacionada, ¿cierto?, con la tierra, ¿cierto?, con el territorio, con los ecosistemas. O sea que si no tenemos agua en cantidad y calidad suficiente, obviamente esto me va a afectar a los ecosistemas acuáticos y por consiguiente también me va a afectar todo lo que es la parte humana, las distintas actividades, tanto el consumo humano, ¿cierto?, el consumo para actividad, para distintos usos industriales, agrícolas, etc. O sea, todo esto está relacionado, o sea, no es algo independiente, que yo pueda ver el agua y estudiar la independiente qué pasa, porque tiene su efecto finalmente en los ecosistemas terrestres y acuáticos, y esto nos provee servicios, ¿cierto?, que se nos van a disminuir la provisión de estos servicios si se ven afectados. ¿Y qué hemos visto en Chile? En Chile, ¿qué estamos observando? Podemos ver, estas son noticias de distintos diarios, ¿cierto?, desde hace varios años ya, que tenemos una mega sequía de más de 12 años, intensificación, pero por otro lado tenemos, esto es de hace 2 o 3 años atrás, la imagen de los cortes, ¿cierto? Esto en el Cajón del Maipo, hubo de nuevo estos aluviones el año pasado, o sea, ahí estamos viendo que se están intensificando. Entonces no solo nos tenemos que preocupar de la sequía, sino que también no se nos puede olvidar la parte de las inundaciones, aluviones, etcétera. No es algo que podamos dejar de lado en la planificación. Y por otro lado, esto afecta a la sociedad también. No podemos ver, como les decía, el agua separado del territorio, tampoco lo podemos ver separado de la parte social. Ustedes me decían, estábamos conversando al principio que hicieron de la parte socioambiental, ¿cierto? Todo esto está siempre relacionado, y eso es muchas veces lo que nos falta en la formación en ingeniería, eso que vemos los problemas muy compartimentalizados, sin ver cómo nuestra solución va a afectar a veces otras áreas, ¿cierto?, que pueden influir a la población, etc. De hecho, antes de haber sido el 2018, fui a un congreso y ahí había toda una sesión que era relacionada con cómo poner en los currículums de los ingenieros todas estas áreas más transversales, ¿cierto?, para que tengan también esta mirada un poco más transversal y no ir a la solución específica del problema, por ejemplo, en el caso de instalar las tuberías, ¿cierto?, para conducir el agua, sino cómo esto afecta también otras áreas, etc. Y acá podemos ver que, por ejemplo, cerca de la mitad de la población rural vive sin agua potable. Y esto, si vemos qué es lo que ha ido pasando en el tiempo en Chile, podemos ver acá que tenemos, ¿cierto?, esto son las precipitaciones, el promedio entre el 51 y el 85, entre el 85 y el 2015, y que podemos ver acá que hay una disminución, ¿cierto?, en el promedio de estos 30, al comparar los 30 años. Donde podemos ver algo acá que es importante destacar, tenemos acá, ¿cierto?, la zona roja, donde tenemos la cordillera de los Andes, donde hemos visto la mayor disminución de las precipitaciones, por consiguiente eso está en línea con lo que estamos viendo, ¿cierto?, que hay menos nieve, porque eso también se entrelaza, ¿cierto?, con esta diferencia de las temperaturas medias, ¿cierto?, que hemos visto un aumento de las temperaturas en toda esta zona, ¿cierto?, y también en la zona de la cordillera. O sea, por un lado tenemos aumento de las temperaturas, cae menos agua, o sea, menos nieve. Y la nieve en el fondo es como un embalse natural que tenemos de acumulación de agua
donde acumulamos desde el invierno, ¿cierto? Donde acumulábamos desde el invierno para el verano, se iba derritiendo de a poco, ¿cierto? Iba recargando las napas, también tenía sus propios ciclos, y teníamos un embalse natural de almacenamiento que ahora no lo estamos teniendo. Y si nos vamos ahora, por ejemplo, específicamente a la región del Biobío, acá tenemos 3 estaciones, una es Carriel Sur, que está ubicada acá en Concepción, otra Quilaco en la parte media de la cuenca, y una en una parte un poco más alta, que es Laguna Malleco. Y si vemos por década, podemos ver que en Laguna Malleco se ve una clara que han ido descendiendo los promedios, ¿cierto? En Quilaco también. En Carriel Sur hubo un aumento, ¿cierto?, en una de las décadas, pero después bajó, tuvo un salto mucho más grande. Pero podemos ver que la década del 2008 al 2017 ha sido mucho más seca, y también hemos tenido un aumento de las temperaturas. ¿Qué pasa si ahora esto, acá estamos viendo cada 10 años, lo desagregamos y nos vamos a los promedios, a las precipitaciones anuales? ¿Qué podemos ver acá? Acuérdense que Carriel Sur es la estación de la costa, Quilaco la del centro y Laguna Malleco la de la cordillera. Podemos ver que en la zona de Quilaco tenemos en promedio una disminución de 3 milímetros de precipitación al año entre el 78 y el 2007. Estamos hablando casi 40 años, ¿cierto? De 40 años. O sea, si multiplicamos este 3 por esos 40, tenemos una disminución bastante importante en cuanto a las precipitaciones. Lo mismo pasa en Carriel Sur. Y Laguna Malleco, acá el resultado yo no le tendría tanta confianza. ¿Por qué? Porque esta estación es de la Dirección General de Agua, y ellos no tienen estaciones, acá cae nieve, ¿cierto? Y ellos no tienen estaciones, la estación no está acondicionada para medir nieve. ¿Y qué pasa entonces? Que cuando nieva, se tapa y va midiendo en forma diferida el agua, entonces no captura bien toda la precipitación de todos los eventos. Y eso pasa en muchas de las estaciones pluviométricas que están en la cordillera de los Andes, que muchas veces no están equipadas como estación nival. ¿Qué pasa con las temperaturas? También podemos ver un aumento, y este aumento es mayor en el caso de Quilaco, o sea, de Malleco. Y esto, obviamente, las precipitaciones, las temperaturas se ve reflejado en los caudales, y acá tengo 2 estaciones que, por ejemplo, acá Biobío en Rucalhue tiene un descenso importante, pero esta tiene mucho efecto todavía de las centrales hidroeléctricas, aunque las centrales, por ejemplo, Ralco y Pangue sobre todo regula a nivel, no a nivel anual, pero igual tiene una influencia. Pero si nos vamos a estas 2, que es Mininco y Vergara en Tijeral, estas no tienen esa influencia, y podemos ver en Vergara en Tijeral cómo ha ido disminuyendo la precipitación durante los últimos años. O sea, perdón, los caudales. Y esto obviamente se ve reflejado en la sequía. Calculamos con una alumna hace unos años, ¿cierto?, estos índices de sequía para las regiones del Ñuble, del Biobío y de la Araucanía, específicamente para las cuencas del Itata, del Biobío, la cuenca del Lebu, que es una cuenca costera. ¿Y qué podemos ver acá? ¿Qué llama la atención? Tanto en la cuenca del Itata como en la cuenca del Biobío, que son cuencas que nacen, ¿cierto?, en la cordillera de los Andes, podemos ver que tenemos sobre un 80% de eventos leves, ¿cierto?, 87-81, entre el 10 y 13% de eventos fuertes de sequía, ¿cierto?, y 3 y 6% de eventos extremos. ¿Qué llama la atención? A diferencia en la cuenca costera, si bien tenemos más o menos la misma cantidad de eventos leves, no tenemos el evento fuerte, pasamos del leve al extremo, o sea, no tenemos la situación intermedia. Entonces, para eso es cuando el tomador de decisiones tiene que gestionar eso, que no va a tener una transición, ¿cierto?, y no va a tener los eventos fuertes, sino que va a pasar eventos leves a eventos extremos. Entonces, por eso es tan importante empezar, ¿cierto?, a monitorear de mejor manera todas estas cuencas costeras a lo largo de Chile. ¿Y qué nos espera para el futuro? Esto es el cambio en precipitaciones y temperatura en el periodo 2030-2060, es el resultado de un ensamble de 20 modelos de circulación global. Y si nos vamos a
acá, ¿qué podemos ver? El café son las precipitaciones, podemos ver una disminución de las precipitaciones en gran parte del país. Estas líneas achuradas significa que hay incertidumbre, o sea que podemos ver acá que en la zona norte estas predicciones son bastante inciertas, que unos modelos dicen una cosa y otros dicen otra. En cambio, si nos vamos a la temperatura, casi la mayor parte de Chile, podemos ver que hay un aumento de las temperaturas pudiendo llegar hasta 2,3 grados Celsius, y en la zona sur esto empieza a haber incertidumbre. Y esto también es un poco porque estos modelos globales igual se basan un poco, ¿cierto?, en estaciones para poder calibrar, ¿cierto?, y validar estaciones a nivel de la terrestre, y acá tenemos muchas menos estaciones. Entonces, en el caso de la precipitación podríamos ver que una disminución en la zona central, aumento en la zona austral e incertidumbre en la zona norte. Temperatura, aumento en todo el país y aumentos menores en la zona costera y sur del país. Entonces, mayores aumentos en el norte. Y esto nosotros, que hemos venido haciendo con mi grupo de estudio hace bastante tiempo, modelando distintas cuencas. Esta, por ejemplo, es la cuenca del Maule, donde tenemos acá, ¿cierto? La cuenca del Maule, donde está Talca, donde está Constitución, para que se ubiquen más o menos. Y acá modelamos la parte sur de la cuenca del Maule con el modelo SWOT, y le aplicamos escenarios climáticos al año 2069, pero acá dijimos, ¿qué pasa viendo más o menos la variación que decía para esa zona el RCP 8.5, dos de los estudios, en este caso, si no mal recuerdo, era de la Dirección Meteorológica de Chile? Le aplicamos un shock de ese porcentaje nomás a las precipitaciones que disminuían, a las temperaturas que aumentaban en ciertos grados, y empezamos a ver cuáles eran los cambios en los caudales. Y podemos ver, ¿cierto?, que en el verano hay zonas que pueden disminuir hasta entre un 30 y un 40%. En otoño igual, ¿cierto? En invierno las disminuciones son un poco menores en la reducción, y en la primavera también tenemos importantes reducciones. Porque cuando yo hice mi tesis de doctorado, empecé viendo esto, estudiando esto, estamos hablando del 2008 por ahí, y uno mostraba los gráficos nomás, trabajaba con los puntos al final de la cuenca, etcétera. Pero ¿por qué es importante verlo así en forma espacial? Sobre todo si esto queremos llegar con esta información después como ingenieros a los que toman las decisiones. Los recursos son siempre limitados y escasos, y tenemos que ver dónde enfocarlo. Entonces, esta distribución espacial me puede mostrar las zonas que son más críticas y necesitan más intervenciones o más luego intervenciones, y poder ir planificando dónde voy gastando estos recursos. Hicimos el mismo ejercicio, ¿cierto?, para la cuenca del río Itata, donde también podemos ver, por lo general, una disminución en prácticamente todos los sectores de la cuenca. Y si vemos acá, esto es el caudal observado, ¿cierto?, con el RCP 2.6, que es el escenario más favorable, el RCP es más, y podemos ver que en todos los casos disminuyen los caudales PIC, ¿cierto? Y tenemos una disminución también en los promedios de enero, febrero y marzo. Y también lo hicimos, ¿cierto?, esto para la cuenca del río Vergara, que es una subcuenca del río Biobío, y podemos ver que estas disminuciones también andan alrededor de del 20% de acá al 2040, 2050. Y acá en esta cuenca hemos venido trabajando con economistas y hemos puesto, en el fondo hemos llevado esta disminución de la cantidad de agua, a cuánto esto puede ver afectado, por ejemplo, a los pequeños agricultores, qué habría que hacer, cuánto les podrían costar las políticas públicas, para ponerle en el fondo un valor monetario a esto. ¿Por qué? Porque si tú vas donde el tomador de decisiones y le dices que va a disminuir un 23%, muchas veces no va a decir, ya aquí, ¿qué es eso? Pero si tú le dices esto va a tener tal costo en el largo plazo, eso ya permite tomar mejores decisiones y van a prestar otro tipo de atención. Y viendo todo esto, en el marco de la COP25 se creó la Mesa Agua del Comité Científico para la COP25 y sacamos varias recomendaciones. Y en ese sentido, sacamos
recomendaciones relacionadas a gobernanza, donde el objetivo central de la gobernanza debe ser lograr la seguridad hídrica en el país. Eso es lo que nosotros creemos, ¿cierto? Como los científicos que escribimos este informe, y nos centramos en los aspectos más urgentes directamente relacionados al cambio climático y al agua. Otro capítulo de infraestructura hídrica, donde damos ciertos lineamientos para definir las soluciones a implementar desde una mirada científica para hacer frente a la escasez hídrica. Un punto importante que es la calidad del agua, donde tenemos que tener una cantidad adecuada de agua, pero también una calidad, porque esto es necesario para el desarrollo sostenible y está en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, ¿cierto? Y también contextualizamos la situación de Chile y cómo se puede avanzar. Quisimos poner este capítulo de calidad del agua porque esto salió a fines del 2019, hasta ese tiempo solo cuando hablábamos de cambio climático hablábamos de disponibilidad, de cantidad de agua. No se mencionaba mucho la calidad del agua, y gracias a este trabajo igual logramos dejar instalado este tema en la Mesa Nacional del Agua que lleva el Ministerio de Obras Públicas, y es una de las 3 líneas prioritarias del informe final que se está trabajando de esa mesa. O sea, se le está dando igual de importancia a la calidad, ¿cierto?, que a la gobernanza, etcétera. ¿Por qué? Porque, como les digo, no podemos tener agua en cantidad adecuada, también tenemos que tener de buena calidad y no solo superficial. Estamos acá extendiéndolas a las aguas subterráneas también. Y hicimos, como sabemos que en Chile estamos atrasados y no tenemos un plan de adaptación a los recursos hídricos, hicimos una revisión de planes y de los distintos planes sectoriales, de distintas herramientas que hay, y vimos cuáles medidas estaban relacionadas a los recursos hídricos, y pudimos ver que hay muchas medidas ya en los otros planes relacionadas a los recursos hídricos, que cuando se genere este plan de adaptación específico para los recursos hídricos deberían ser tomadas y ver cómo tributa este plan a esto o cómo las toma para hacer, y no qué es lo que pasa si uno hace un análisis, muchas veces las medidas se repiten, un ministerio financia, el otro ministerio también, estamos haciendo mal uso, ¿cierto?, de los recursos. Entonces acá tenemos 10 medidas en gobernanza, 8 en infraestructura, 11 en calidad de agua y 5 en adaptación. Por ejemplo, en el caso de gobernanza, ¿qué sugerimos? Que tiene que haber el modelo de acceso al agua y mercados, es que si ese se respete los ecosistemas y derecho humano al agua, o sea, tienen que ser usos prioritarios el derecho humano al agua y el de los ecosistemas. Y ahí está, ¿cierto?, lo que tenemos el Código de Aguas que sugiere esto, ¿cierto?, que está en discusión hace más de 10 años y que esperamos que sea aprobado luego. Después proponemos un modelo de asignación del agua que considere el cambio climático, donde se incluye el concepto de clima e hidrología cambiante, y la DGA puede revisar condiciones originales de otorgamiento de derechos de agua. Por ejemplo, en España, en algunos sectores, ¿qué se hace? Cada año se redistribuyen estos derechos de acuerdo al agua que realmente va a haber disponible esa temporada. Y que la DGA, ¿cierto?, tenga mayores atribuciones ante sequías permanentes y otros eventos extremos para priorizar, por ejemplo, el derecho humano al agua, etc. Y lo otro súper importante, que no podemos seguir viendo la planificación del territorio de manera separada de la variable hídrica, el suelo, de la variable hídrica. Esto tiene que ser planificado en forma conjunta, porque porque la cuenca, ¿cierto?, todo lo que pasa en la cuenca, los usos de suelo me influyen, ¿cierto?, en el agua tanto superficial como subterránea. En el caso, por ejemplo, de calidad del agua, se hace énfasis que se tiene que implementar la gestión integrada de cuenca al país. Chile es el único país OECD donde no tenemos gestión integrada de cuencas, se ha recomendado por el Banco Mundial, etcétera, pero todavía no avanzamos hacia allá. Tenemos que acelerar la dictación de normas de calidad y planes de prevención. Hemos avanzado, tenemos 5 o 6 normas dictadas cuando tenemos 101 cuencas, ¿cierto? Agrupar cuencas, hacer una priorización, consagrar legalmente las áreas de protección para captaciones de agua subterránea, reformar legalmente el concepto de contaminación a un concepto más amplio como usa la Unión Europea, por ejemplo, que no tenga que estar solamente ligado acá en Chile para que haya contaminación, tiene que haber una norma que sea superada. Entonces, que no esté solamente supeditada una norma, sino que sea más amplio como lo que propone la Comunidad Europea. Trabajar más con las regiones, descentralizar.
Incorporar, por ejemplo, en las normas de medición los contaminantes emergentes en el agua. Mucho no se habla de esto, pero son todas las hormonas, etcétera, que se han visto que están presentes, antibióticos, etcétera, en el agua y que no se están midiendo. Lo que no medimos no lo conocemos, ¿cierto? Incorporar nuevamente, sugeríamos acá el cambio climático al código de agua, y acá trabajar, ¿cierto?, mucho en los planes de seguridad del agua, según lo solicita la OMS. Y en cuanto a contaminación también, trabajar en lo que es la contaminación difusa del agua. O sea, acá en Chile conocemos muy poco de contaminación difusa del agua, no sabemos, no la tenemos bien evaluada, no sabemos de dónde viene, etcétera. Tenemos que avanzar en eso. Y promover tecnologías sustentables para mejorar la calidad de agua a través de la utilización de sistemas naturales o soluciones basadas en la naturaleza. Yo acá quiero dejar claro, yo no digo en el de infraestructura, nosotros proponíamos para hacer frente a la sequía un mix entre soluciones grises, ¿cierto? Y soluciones basadas en la naturaleza más verde. No es una única solución. La solución es distinta dependiendo de la parte que yo esté del país, y también dentro de una cuenca tengo que hacer un mix de soluciones. La desalinización, por ejemplo, no es la bala de plata que me va a solucionar el problema. Tiene que ir combinada con otras soluciones también a nivel de las cuencas, si pensamos en el norte. Bueno, y esto se puede encontrar, acá les dejé el link donde está disponible este informe, el resumen y el informe en extenso, por si a los que les interesa después cómo estar disponible, para que puedan disponer de él y puedan tener acceso. Y nunca olvidarse que todo esto que estamos haciendo es para avanzar, ¿cierto?, como país en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas. Acá no competimos nosotros con otros países, quién avanza más, quién avanza menos, es una competencia contra nosotros mismos como país, como Estado, como ciudadanos. Para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos que trabajar todo en conjunto. Ciudadanía, sector público, sector privado, academia, organizaciones sociales. Es la única manera que logremos avanzar y llegar al semáforo en verde, ¿cierto?, de estos 17 objetivos para nuestro país. Acá, como les digo, no competimos con los otros países, competimos con nosotros mismos año a año para ir avanzando como se debe en llegar a estas 169 metas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su presentación, bastante atingente a todos los que estamos viviendo ahora, así que, nada, creo que, no estoy seguro cuántos participantes habemos, pero creo que es de interés colectivo el tema que ha presentado. Bueno, reitero que pueden realizar las preguntas por el chat o, digamos, levantar la mano y desmutearse para realizar la pregunta. No, como estoy dando acceso a todavía participantes que están entrando, me parece que, bueno, para salir de la duda de Rodrigo Frías, sí, la presentación va a ser grabada y va a ser subida a nuestras plataformas y redes sociales. No sé si hay preguntas escritas aquí. Cecilia Valdivieso pregunta: me gustaría saber si se han contactado con la Comisión del Agua de la Convención Constituyente para compartir esta información valiosa para reformar lo que hasta ahora ha sido la Ley de Agua. Yo particularmente no he estado reunido con ellos, pero sí gente con la que trabajo y que tenemos estas mismas ideas y que hemos trabajado estos documentos. Por ejemplo, Verónica Delgado, que fue la que trabajó en todo lo que es gobernanza del agua en este informe, junto con otras personas también. Ella expuso cuando la convención estuvo acá en Concepción. Ella fue al pleno a exponer justamente ordenamiento territorial, pero también haciendo énfasis al agua. O sea, yo particularmente no he ido a exponer, pero sí tenemos gente de mi grupo con otros que trabajo que se han ido a exponer y se ha llevado esta información. Pero mientras más podamos transmitirla, mejor. Sí, claro. Bueno, yo tengo una pregunta general y específica. Más bien voy a partir con la específica, que tiene que ver con algo que mencionó sobre medir la calidad de agua en usos no consultivos.
que era un problema en el fondo, que no se medía. Sí. Esa limitante es porque no existe normativa que obligue a que los usos no consultivos midan la calidad de agua a la salida, o es porque no es fiscalizado. Porque no es fiscalizado. O sea, la DGA tiene esa competencia de fiscalización, pero como les digo, les cuesta fiscalizar la cantidad porque no tienen muchas veces, no porque ellos no quieran, muchas veces no tienen tampoco los recursos, la gente necesaria, ¿cierto? No es porque estén en desconocimiento, pero sí es un problema de fiscalización. Perfecto. O sea, se podría hacer, y no es que no estén las tecnologías, o sea, se puede medir, etcétera. Bueno, entiendo que están saliendo resoluciones que obligan a ciertos derechos que están siendo utilizados ahora a reportar de manera en línea. Creo que hace un par de días salió una resolución que aplicaba para ciertas regiones del Maule, Sí. Biobío, Araucanía, así que, bueno, eso igual Sí, para entiendo varias, que pero ojo, que eso es nuevamente solo cantidad, no es calidad. claro, ya, Y claro. eso ya se está haciendo también en los canales de riego y en las aguas subterráneas. Pero, y de hecho uno puede bajar esos datos de la DGA, pero de nuevo, solo cantidad, todavía no entramos a calidad, que sería igual importante. Sí. Pero ahí hay que tener ojo porque hay que revisar además quiénes están usando los derechos consultivos, no consultivos, etcétera. Pero sí se podría fiscalizar. Claro. Rodrigo Frías está con la mano levantada. No sé si... Sí, hola Rodrigo, gracias también a Alejandra y Nahuel que están liderando esta presentación. Quería comentarles básicamente de que actualmente está en redacción una normativa que tiene que ver con normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero y Puchuncaví, ¿ya? En la cual, por medio de la ley de lobby, me reuní con la jefa de ecosistemas acuáticos marinos, Amarinda Jaramillo, y envié la guía de calidad de agua que se ocupa en Canadá, British Columbia. Y les dejé en el chat un link de las consultas ciudadanas donde yo subí el documento, donde se habla básicamente de todos los metales y su calidad. En particular, a mí me importa mucho el metaloide selenio, que en Canadá lo descargan a 2 partes por billón. En el decreto 90, actualmente en la tabla 4 y 5, habla de 10 partes por billón y 30 partes por billón, dependiendo de si se acerca, si es la tabla 4 o 5, que tiene que ver con el largo de la cañería a donde tú estás descargando, ¿ya? Si es que estás cercano a la costa o muy al fondo en el océano, aplica la 4 o la 5. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en definitiva Canadá, que es un país que se acerca bastante a lo que, sobre todo British Columbia, a la economía nacional en torno a la minería, ellos están adelantados en varios años y en normativa incluso miden la cantidad de selenio en los tejidos de los peces, y sobre 10 partes por billón en los tejidos de los peces no es comible, no es consumible. Entonces esta norma está abierta hasta fines del año para incorporar información atingente técnica que pueda hacer aporte a una nueva normativa. Lamentablemente el decreto 90 ya se cerró en abril de este año la posible incorporación de información. Por lo tanto, no va a ser posible endurecer la norma respecto a los metales pesados que se descargan en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Así que, pero es para información de ustedes que sepan. Después, Rodrigo, Nahuel, te uní también por LinkedIn. Te puedo enviar por interno la normativa canadiense, y usted también, profesora Alejandra. Sí, excelente. Bueno, nosotros nos basamos bastante en otras normas, pero sí estamos al debe, y por eso que son tan importantes estas normas secundarias, porque van hacia el efecto en el tiempo. Porque lo que yo siempre le explico a mis alumnos, el decreto supremo 90 va más hacia el efecto puntual, ¿cierto? De concentración, efecto en el momento. Pero todas estas normas secundarias de las cuencas, donde estamos atrasadísimos, van hacia el efecto en el largo plazo, porque lo podríamos pasar a carga en el fondo, cuánto puede, y así deberían ser diseñadas en el fondo, pasarse como lo hacen en Estados Unidos, y eso que se basa en cuánto el ecosistema puede resistir sin perder sus capacidades, no en datos históricos, etcétera, que mucho de lo que se hace
se hace ahora, sí, y se está trabajando también, no sé cuándo irán a tener lista en la norma secundaria de la bahía de acá de Coronel, también. Ah, mira, Sí, interesante. así La que, voy a pero no sé averiguar. cuándo irá a salir a consulta pública, pero yo sé que están trabajando en eso. Fantástico. Así que sí, así Ujú. que sí, se está trabajando y se están tratando de priorizar normas, pero estamos al debe. Como les digo, yo siempre digo que la calidad del agua es el hermanito pobre. Ah, nadie se preocupa mucho de la calidad del agua, siendo que es igual de importante que la cantidad, y al disminuir la cantidad, obviamente que los mismos riles que estamos descargando en los cuerpos de agua ya no tienen la capacidad de dilución, etcétera, que es Por supuesto. necesario. Hay esteros, ¿cierto?, donde se descargaba antes, que ahora en verano se secan, que antes sí tenían agua en verano y ahora se secan y se sigue descargando igual, cumpliendo el decreto supremo 90, que solo mide, para los que no saben, a la salida de la tubería, no mide en el cuerpo receptor. Y no se Para eso sabe si está la está norma rota, secundaria. ¿Ah? claro. Y no se sabe si está rota la cañería tampoco. Claro, Probablemente está toda consumida por la corrosión. Entonces, exacto. en fin. Gracias, Rodrigo, por los No, gracias. antecedentes que nos pasaste. De verdad, nutre en el fondo el debate, así que vamos a estar atentos a lo que nos puedas compartir y nosotros compartirlo a los miembros y a los Sí, demás auditores. Rodrigo, ahí te uní no te encuentro en LinkedIn, pero te puedo enviar la información por correo después. Vale, muchas gracias. Yo me había quedado con una pregunta general y que justo va de la mano con una pregunta que hace Luis de la Fuente, que pregunta cuál es su opinión respecto al plan de embalses impulsado por el MOP. Y se une con mi pregunta porque justamente le iba a preguntar por proyectos emblemáticos de gestión del agua que han pasado y que llevan, digamos, larga data, al menos en la discusión colectiva y superficial, o no tan superficial, porque ha llegado a universidades la evaluación de estos proyectos como Carretera del Agua. Bueno, tenemos la desalinización, que también ahora hay un boom de ese tipo de proyectos. Entonces, bueno, no quiero superponerme a la pregunta de Luis de la Fuente, pero en el fondo es comentar como esa iniciativa. Bueno, el plan de embalse no me parece. Ya vemos, por ejemplo, Punilla, cuántos años lleva y no se ha podido hacer. O sea, sí hay que avanzar en embalse, o sea, va a haber que hacer embalses sí o no, pero veamos cómo los planificamos. Ahí nosotros en el informe que hicimos justamente proponíamos que más de estos embalses tan grandes, ¿cierto?, que cortan el río, ¿cierto?, lo fragmentan, quizás pensar más en embalses fuera del río, ¿cierto?, estos off the line, fuera del río, que te permitan también quizás construirlos en las zonas más altas, que te permitan en el fondo suplir un poco lo que hace la nieve, y que sean semipermeables, ¿cierto? Que permitan también infiltrar hacia las napas, recargar las napas, ponerlos en zonas estratégicas y hacer más embalses chiquititos de este tipo que tanto embalse grande. O sea, esa es mi opinión y yo creo que, no digo que no hay que hacerlo, pero yo tendería más a eso, que tenga menos conflictos socioambientales, etcétera. Y lo que yo siempre he dicho, todos estos proyectos tienen que ser trabajados, co-construidos con las zonas donde van a ser instalados. No puedes llegar con el proyecto instalado ya listo, porque va a pasar lo que pasa en Punilla, que llevamos cuántos años y no hay embalse. Entonces yo pienso más en eso. En cuanto a los otros proyectos, bueno, la carretera hídrica es vas a pasar agua, ¿cierto? Tiene un costo gigantesco, no sé cuán económicamente eficiente es, pero además vas a producir una fragmentación a lo largo de todo, ¿cierto?, el trayecto. En los distintos proyectos hay unas que sacan al inicio del río Biobío y hay otra que saca, o sea, al final del Biobío, y hay otra que saca casi en la zona centro hacia arriba del Biobío. Y creo que hay que ver en qué época sacan, pero que las consecuencias ambientales van a ser importantes, y estos son proyectos, por ejemplo, la otra vez miraba el de la carretera que saca en la parte alta, son 10 años su construcción, y ya vemos que estamos disminuyendo los caudales en el Biobío, o sea, todavía no estamos ante las cifras críticas, ¿cierto?, de la región de Valparaíso, de O'Higgins, metropolitana, pero ya vemos una disminución. Vamos a agravar este problema, o sea, no tiene sentido, busquemos otros. Avancemos. Desalinización yo creo que es una buena alternativa, pero tiene que estar bien normada. Hagamos las cosas bien.
Y para eso hay herramientas, o sea, bueno, primero tienen que ser muy buenas las líneas base, seamos preventivos, empecemos a todo proyecto, ahora que todavía no está con ley, nada, que tengan que hacer monitoreos ambientales de donde descargan sus salmueras, ocupemos las herramientas que hay, que es la zonificación de la zona costera, donde se puede, que es un instrumento participativo, donde se pueden ver de acuerdo a las condiciones, etcétera, qué zonas donde instalamos, ¿cierto?, estas desalinizadoras para que no tengamos una tras otra. Quizás ahí hay que trabajar en modelos donde se unan las distintas mineras y tengan mejor una gran desalinizadora a que muchas chiquititas. Entonces veamos cómo quizás tener una tubería, así como funcionan los canales de riego, ¿cierto? Que tenemos el canal central que después reparte. Lo mismo en el norte hacia arriba. Bueno, otros hablan que las mineras tomen directo el agua del mar y las desalinicen arriba y vean qué hacen con sus residuos. Esa también es otra postura que se está conversando ahora. Pero yo creo que hay que avanzar en un mix, no hay una solución única. Hay que restaurar bosque nativo, ¿cierto? Hay que generar, ¿por qué? Sobre todo las cabeceras de las cuencas, que son como esponjas, ¿cierto? Que me permiten mantener el agua, así es un mix. Pero las carreteras hídricas creo que tienen muchos impactos ambientales, sociales, que no vale la pena para lo que es el proyecto. O sea, mejor veamos otras soluciones. Alejandra, respecto a la desalinizadora, si bien es una alternativa tecnológica súper de moda, yo soy más de la opinión de recuperar las aguas industriales con diferentes tecnologías como intercambio iónico, por ejemplo, y dejar esos caudales que son y fueron utilizados en proceso en condiciones de riego, antes de construir plantas desalinizadoras que son tecnologías de membranas por osmosis inversa. Antes de eso, ocupemos la química, ocupemos el intercambio iónico, remoción selectiva de metales, antes de llenar de plantas desalinizadoras. Y esa agua, esas plantas son más baratas energéticamente y probablemente en CAPEX, que es el costo capital de implementar un proyecto como ese, sean del mismo orden de millones de dólares. Entonces, en crisis hídrica, yo no puedo entender que se bote agua industrial al mar. No puedo entender. ¿Ah? Recuperen esa agua. Y obviamente esa agua de proceso debe limpiarse para dejarla en calidad de agua en condiciones de agua fresca, ¿no? Y eso es química, o sea, los químicos saben cómo sacarle las cuestiones ahí a los metales disueltos. ¿No? No, Eso. totalmente de acuerdo. Y de hecho yo lo he dicho en muchas partes y que eso es lo primero que se debería estar haciendo. Y me han dicho, no, si son, no sé, muy poca agua. Y de ahí salió un agricultor y le dijo, oye, aunque sea un metro cúbico, sirve. Todo lo que Sí. se recupere. Y ahí tenemos está la norma, el año pasado salió una nueva norma europea respecto a eso, al uso de agua tratada, ¿cierto?, para riego, donde tienen categorías, o sea, si va a regar lechugas, tiene que tener tal tratamiento, si va a regar árboles frutales, tal, etcétera. O sea, allá hay algo, de hecho publiqué una columna de eso el año pasado, justamente que a eso tenemos que tender y eso deberíamos tener. Pero ahí estamos atrasados nuevamente, todavía no la ley que hay de reuso no te permite el reuso para eso y todavía no tenemos ni el reglamento oficial. Salió la ley, pero todavía no tenemos el reglamento. Nuevamente, un atraso en lo que hay que avanzar rápidamente para poder extenderlo después a esto. Acá mismo en Concepción, por ejemplo, cuando hay una construcción, la napa freática en Concepción está muy arriba. El Rodrigo que vivió acá lo habrá visto como en las construcciones, ¿cierto? Se saca el agua, se deprime la napa para poder hacer las fundaciones, etc. Y toda esta agua va como a las aguas lluvias, cuando debería poder juntarse de alguna manera y usarse para regar los parques, etcétera, pero esto no se puede. Así es. Al respecto, también otra información muy interesante es que existe ya desde el 2018 la norma 21.075 que regula la recolección y reutilización y disposición de aguas grises, ¿ya? Sin embargo,
mira, hoy día me llegó una respuesta del Es que Congreso. esa es la que te digo que no tiene el reglamento todavía. Exacto, exacto, eso Ese quería es el decir. problema. Que ese es el reglamento que digo yo, que ya no sé cuántos años y que no tenemos reglamento. Entonces, bueno, me respondieron con esa información y yo voy a aportar en poder escribir un documento que le llegue para generar ese reglamento, básicamente. O sea, ya hay, si tú buscas en internet, hay un anteproyecto de reglamento, Ya. pero no se ha concretizado. Ah, ya, fantástico. Sí. Súper bien, Así, gracias. ese es el Gracias. reglamento que yo decía. Entonces, Ajá. mientras no tengamos eso, no vamos a poder avanzar. Y esencial. Sí. Muchas gracias de nuevo, Rodrigo y profesora Alejandra. No sé si hay más dudas. Si no, yo me voy a aprovechar de hacer otra consulta desde quizá una ignorancia supina respecto a lo que comentó del cambio climático y cómo se metía eso en la regulación. Comentó que en España había normativa que precisaba, digamos, de acuerdo a los modelos climáticos, alguna restricción y un prorrateo, entiendo yo, de uso O sea, de, más que los de cada modelos cuento. climáticos, los de pronóstico, como hacemos acá, pronóstico del agua que va a haber la temporada. Perfecto, como pronóstico de deshielo. Sí, pronóstico de deshielo, pronóstico para la temporada, entonces en base a eso se redistribuye el agua. Ah, perfecto, pero incorporan, digamos... Con usos prioritarios, o sea, primero tiene el uso del humano y después los ecosistemas. Ya, perfecto. Pero tiene la base en el fondo del origen en esto de pensar en deshielo, pronósticos meteorológicos, o incorporan también la componente cambio climático. Ahí, Es que el cambio climático no lo puedes ver tan a claro, corto plazo. plazo. ¿Ah? Pero sí, cuando tú tienes estos eventos de sequía tienes que tener instrumentos que sean flexibles. Por ejemplo, estos decretos de escasez y eso no te permiten cambiar la distribución de los derechos de agua. Tiene que poder hacerse eso, de alguna manera. Que la autoridad tenga esa potestad de poder ir regulando dependiendo cómo viene el año, porque puede que sea un año normal y hay agua, pero puede que no, entonces que eso sea más dinámico en el tiempo. Sí, lo que sí ahora se pide que debería ser, y que si uno ve los proyectos no se está haciendo, todo proyecto que ingresa a evaluación ambiental debería tener un análisis en cuanto a cambio climático, sobre todo los que usan agua y eso, en su evaluación ambiental. Y no, casi nunca se hace. ¿Y hay normativa al respecto? Digamos, ¿hay algún...? Muy poco. No. Ya. El fondo No, de hay que iniciativa trabajar en privada eso. nomás. Sí, sí. O sea, no hay una guía de cómo se tiene que hacer este análisis del cambio climático, no. Y eso queda a criterio del consultor. Pero, por ejemplo, en los mismos, si estás diseñando una central hidroeléctrica, deberías ver cómo van a variar los caudales de acá durante toda la vida útil. No quedarte con el estacionario, ¿cierto? Con los periodos de retorno estacionario, para los que son ingenieros civiles, ¿cierto? Que con el clásico, sino que podría pasar a futuro también con esto. Sobre todo para ver los caudales ambientales, ecológicos, etc. Claro. No, perfecto. Profesora, le agradecemos un montón su presentación y su disposición a responder las preguntas. Los dejamos a todos invitados también a seguirnos en redes sociales y a participar de nuestras charlas, que generalmente son los martes, así que para que ahí se acuerden, si es que un martes no tienen nada que hacer, pongan atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por Nahuel, María José, por haberme invitado. Muchas gracias, doctora. Gracias por Muchas gracias, explicarnos y doctora compartir su Alejandra. conocimiento. Gracias, Gracias a Alejandro. ustedes. Gracias a todos los participantes. Y vamos a subir el video a YouTube, así que ahí les compartimos. Les pido si me lo pueden mandar después el link por el mail, por